Soy Ana Bonifacio, personal de neurología de adultos, neuropsicóloga del Servicio de Neurología de Adultos del Hospital Italiano. Me acompaña el ingeniero Martín Menchón de UNICEN, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de nuestro servicio está la sección Cognición y Conducta que dirige el doctor Bolmstorff. Dentro de esta sección hay médicos que son neurólogos cognitivos conductuales y el equipo de neuropsicólogas. Dentro del equipo de neuropsicología, la tarea más importante que nosotros tenemos, o la tarea que nos abocamos diariamente, es la evaluación cognitiva y la neurorehabilitación. Dentro de lo que es la rehabilitación cognitiva, tenemos hace 4 o 5 años el servicio PRONE, que es el servicio para pacientes que han tenido un daño cerebral adquirido y que funciona 3 veces por semana, junto con fono, con kinesio y con terapia ocupacional. Cuento esto para ver cuál es la problemática que surge el desarrollo que vamos a presentar. Otra actividad que hacemos es estimulación cognitiva para diferentes grupos de pacientes, pero en general tenemos muchos pacientes que tienen cuadros neurodegenerativos. Lo que nos pasaba con el servicio de PRONE es que los pacientes hacían una rehabilitación muy intensiva, viniendo 4 horas diarias, 3 veces por semana, vienen del interior, y cuando terminaba ese trabajo, ese tratamiento, no había otra cosa para darles y se volvían a su lugar de origen, o estaban en capital pero con dificultades de traslado, y no tenían una continuidad en la neurorehabilitación. Eso nos llevó, al jefe le llevó la idea de implementar teleneurorehabilitación, que es un servicio de rehabilitación neuropsicológica a distancia que estamos desde fines del 2016 y que funciona muy bien, como comentó Fernando. Ya han pasado de pacientes adultos, porque también lo tiene pediatría, han pasado casi 200 pacientes. Y hay pacientes que han seguido y con muy buena evolución, que siguen el tratamiento bastante tiempo. Este software que nosotros, digamos, el vigente, voy a pasar un segundito, tiene características que voy a presentar, ventajas y desventajas. Una de las desventajas principales para nosotros es que no estaba enfocado en la neurorehabilitación, sino más en la estimulación cognitiva. Entonces necesitábamos tener algo que para un paciente que tuviera algo adquirido y que normalmente de una función afectada se afecta un paso o un proceso o una subfase, cuando el software es estándar, no contempla esa situación particular. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una ACV que ha impactado su función visoperceptual o visoespacial, tal vez tiene un déficit en la discriminación figura-fondo, pero el resto de las funciones las tiene indemne, y los software de mercado tienen dificultad fácil, moderada, difícil y a lo sumo muy compleja. Entonces, cuando bajás un parámetro, baja todo el software en el nivel de exigencia. Y era una dificultad grande a la hora de de implementarlo con pacientes de estas características. Entonces surge una necesidad de hacer algo para la neurorehabilitación, algo más específico, sobre todo en atención visual y todo lo que es visoespacialidad, que nos llevó a contactarnos con la gente de la UNICEN, que sería el cuadro que dice Desarrollo IVA UNICEN. Vamos a presentar hoy el cuadro que está en rojo, que es la rehabilitación de la atención visual y todo lo que es visoespacialidad. Y los otros cuadrados que están en grises, sobre todo el proyecto de memoria, ya está desarrollado, casi listo como para empezar algunas pruebas con pacientes. Y los otros son aspiraciones que tenemos dentro del proyecto marco. El software que nosotros hoy tenemos, la prestación, que es esta herramienta española que nombró Fernando, desde mi punto de vista tiene las ventajas que cubre varias funciones cognitivas y tiene a disponibilidad, supongamos, 60 ejercicios, que cada ejercicio es parametrizable, pero no con un criterio neuropsicológico, digamos, tiene más un criterio entre ingenieril y neuropsicológico, pero no en la medida en que se necesita en un servicio como el nuestro, que recibe cuadros muy complejos. Las características, esa cobertura, la viabilidad de ejercicios por función cognitiva, la verdad que los desarrolladores incorporan ejercicios nuevos, son permeables de alguna manera a sugerencias que le hemos hecho nosotros, pero como está en todo el mundo, si hay una corrección para hacer, una virtud para agregar, hay que ponerse de acuerdo entre todos.
Después tiene otras ventajas acá, tiene soporte técnico y tiene métricas, pero tiene métricas desde un punto de vista ingenieril. Cuantifica todo, minuto, cada clic, pero por ejemplo, los errores no están granularizados como nosotros los necesitaríamos y tampoco está pensado para estadísticas, para investigación. Es por ejercicio, a lo sumo por una función. Si uno quiere investigar un paciente, de todas las funciones cognitivas, yo armo un Excel gigante y unifico por paciente todo lo que es detallado. Las desventajas, bueno, lo leo desde aquí, es un software propietario que tiene costo y que tiene ciertas limitaciones, como nos requiere que usemos ciertas, digamos, el dispositivo sobre el que el paciente trabaja es una tablet, es así. Hay un repositorio de ejercicios, está el terapeuta que utiliza un software que es el CLIP, digamos, en donde se pauta todo lo que sería el plan de trabajo del paciente y se observan todos los resultados. La verdad que en eso funciona, todo está registrado. Y el paciente trabaja con una tablet que provee el hospital o puede trabajar con una tablet propia. Esa tablet, si es, digamos, tiene que ser una marca, digamos, un sistema operativo particular, no marca. También un sistema operativo particular, lo cual limita que si el paciente tiene otra, no lo pueda usar. No contemplan las necesidades particulares, es lo que comenté, que es el kit de nuestra cuestión. Sin mirar acá voy a decir que es para nosotros en la vida cotidiana, que Fernando lo sufre igual que yo, es que hay que pedir, por ejemplo, viene un paciente, el workflow sería, viene un paciente que el médico le da la orden a una secretaria particular que le pregunta, desde si tiene una tablet, qué sistema operativo tiene, de qué modelo es, qué versión de sistema operativo para que pueda correr la aplicación. Después requiere, si no tiene tablet, le tenemos que dar una tablet que requiere que haya alguien que estén en depósito, que están custodiadas, que les instale la licencia, esa tablet después va a informática, que hay una persona que se traslada y nos la trae a neurología. Todo ese engorro es lo que nosotros queríamos resolver para que disminuir la asignación de recursos y concentrarnos en lo que es nuestra tarea, que es lo clínico. Si la tablet no funciona, si no tiene el cargador, si tiene que actualizar la aplicación, como fue instalada desde el hospital, tiene que intervenir el hospital para actualizar. Bien. Entonces, en función de esta experiencia, que es muy positiva, porque los pacientes están chochos, nosotros aprendimos un montón, empecé yo sola y ahora somos 4 en el equipo, y con espíritu de crecer, surgieron estos requerimientos funcionales. Queríamos una herramienta escalable, que fuera modular por cada función cognitiva, que pudiéramos agregar ejercicios, no solamente módulos nuevos, sino un módulo ya instalado, que pudiéramos ir agregando ejercicios, que el criterio a prevalecer sea el de neurorehabilitación. Sí, obviamente que tenga una interfase lúdica, pero que sea para rehabilitar un déficit en una función cognitiva. Y no estimular, que son 2 situaciones diferentes. Graduar, por ejemplo, supongamos en un proceso de memoria, el ejercicio de memoria estándar en todos los software no contempla los pasos, que tiene primero registro, después codificación, que si la evocación la hace espontánea o de reconocimiento, y cuando te da un error en todo eso, no te dicen qué fase falla el paciente para después poder trabajar en particular ese déficit. Entonces, que tuviera una granularidad para nosotros poder trabajar acorde a los procesos cognitivos. De uso intuitivo, porque nosotros trabajamos con pacientes con deterioro y a veces las explicaciones verbales terminan y el paciente no entendió y hay que buscar una manera, digamos, de poner carteles porque el software no vuelve para atrás, que fue algo que nosotros le pedimos, tener un botón para repetir la consigna. Bueno, y esto ya lo dije, y la funcionalidad para el equipo de salud, brindar una información detallada del tipo de errores, que también lo dije, y disponer de la información organizada para poder investigar y poder conocer cada vez más, investigar para poder intervenir. También teníamos limitaciones tecnológicas, que son un poco que surgen de lo que yo comenté ahora, que las va a explicar Martín. El primer problema, y uno de los más importantes, era el que indicaba Ana, que era la dependencia de ciertas tecnologías, en este caso en una tablet en particular, que era difícil de conseguir. Como propuesta desde la facultad UNICEN,
planteamos que hacer una aplicación web, así como una persona entra en Facebook, puede entrar a esta aplicación desde una tablet, un celular, una computadora, una notebook, cualquier elemento que tuviera un navegador web, pueda utilizar esta herramienta y comenzar con la rehabilitación. La principal ventaja de plantear una aplicación web es la multiplataforma. No importa el sistema operativo que se utilice, sea Windows, Mac, Linux, Android, iOS, cualquier sistema operativo, mientras el sistema operativo cuente con un navegador, esta aplicación puede funcionar. Lo cual nos da ciertas ventajas, que es mayor nivel de disponibilidad y accesibilidad. Ahora no solamente una persona con cierta tablet en particular puede usarlo, sino que cualquier persona que disponga un medio informático en su casa, un dispositivo informático, puede utilizarlo. Se evita de esta forma también la instalación de un software de rehabilitación. Imaginemos que estas personas tienen una afección, no sé la palabra técnica, disculpen, soy ingeniero, pero la parte de técnica, la afección que posee reduce neurocognitivamente a la persona, entonces a su vez capacitarla para la instalación de un software es algo bastante tedioso, es molesto. Imagínense que generalmente se lo tiene que hacer algún familiar, entonces si nosotros podríamos eliminar la restricción de tener que instalar una aplicación, facilitábamos un poco más el proceso. Esto permitía a su vez poder integrarlo con los sistemas del hospital, porque era una opción más, así como ya expliqué hoy, si entrábamos a Facebook desde una computadora, entrábamos a la página del hospital, y esto formaría parte como un módulo más del hospital. Y bueno, lo que nos permite cumplir con todos los protocolos de seguridad que también tiene el hospital. Sí, era algo que no había dicho yo, que esta plataforma de software que nosotros tenemos no interactúa con el hospital. ¿Se escucha? Que no, la plataforma con la cual contamos hoy no interactúa con el sistema del hospital. Entonces, todas las veces que hacemos el control de la evolución del paciente, no tenemos el reporte que emite, no va a la historia clínica del paciente. Lo ponemos como algo manual, pero no está estandarizado como requiere, digamos, el uso en el hospital, que era algo que nosotros, fue uno de los requerimientos también que pedíamos. Entonces, un poco esto ya lo explicamos. La idea era desarrollar una aplicación web que sea modular y escalable, que se pueda agregar componentes nuevos, ejercicios nuevos a medida que avanzábamos. Que ya esto nos da unas ventajas más, que el paciente está utilizando un dispositivo que ya conoce, que no hay que capacitarlo. En el caso de las tablets, los médicos perdían o dedicaban una hora y media, dedicaban una hora y media. Nosotros, por ejemplo, a los pacientes los citamos, que se llama en la entrevista de primera vez, además de analizar la evaluación neuropsicológica y ver qué puso el médico en la historia clínica, les tenemos, para generar su plan de trabajo acorde a lo que se requiere, tenemos que capacitarlo en el uso de la tablet, porque tienen computadora pero de escritorio, entonces, por ejemplo, no están acostumbrados a lo touch, no saben apretar el botón de apagar y prender, si se desconfigura internet, porque, voy a decir, la primera tablet que teníamos que usar era Windows, que era un incordio total porque si tocabas de alguna manera se le abría muchas opciones o quedaba habilitada para Windows y el paciente no sabía qué hacer y nos llama por teléfono para que le demos asistencia. Con esto se nos solucionan bastantes problemas. Bueno, a su vez, todo esto nos da una ventaja más, que mientras la persona tenga internet, no importa si se encuentra en Buenos Aires o en Salto, en donde sea, puede continuar el tratamiento y la rehabilitación. Bueno, listo, ya lo comenté. Ah, sí. Y una ventaja de esto es que directamente los resultados de esta herramienta quedan almacenados en la historia clínica electrónica. La idea es que en el programa que se utiliza actualmente,
los resultados no quedan almacenados, en los cuales el médico tiene que hacer un informe, y luego este informe queda habilitado. Y también nosotros brindamos métricas especiales para cada elemento que el médico quiera revisar. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en las filminas siguientes, pero vamos a ver que cada interacción del usuario queda registrada y podemos dar resultados más detallados. Bueno, desde el punto de vista técnico, voy a explicar un poco. Se utilizó Axe, que es un lenguaje de programación que tiene la ventaja de ser traducido a cualquier otro lenguaje. Es decir, que no importa la tecnología en la que nosotros trabajemos en el hospital, mientras haya una traducción de Axe para ese lenguaje, puede ser migrado. Por ejemplo, Axe puede ser traducido a C++, Java, JavaScript. En este caso, nosotros utilizamos JavaScript porque cada navegador web incorpora un intérprete JavaScript. Es decir, si hay un dispositivo que tenga un navegador web, puede estar corriendo esta aplicación web sin necesidad de instalación alguna. La ventaja de todo esto es que se puede incorporar de forma modular al hospital. En los sistemas del hospital se trabaja con Java, con paquetes Java, y la idea es que queda todo empaquetado y es un módulo más y forma parte de ser un módulo más del hospital. La parte web fue realizada con JavaScript también, HTML5 y Bootstrap, y las conexiones del hospital, todo lo que es la información de los pacientes y almacenar los resultados, está hecha en Oracle con Hibernate y se comunican, bueno, la API se comunica por medio de JSON con esta aplicación, como la mayoría de las aplicaciones web modernas. Esta es la pantalla inicial de la aplicación. Ahora Ana va a dar los aspectos más médicos de esto y yo después voy a explicar un poco la parte técnica. En esta primera etapa disponemos de 4 ejercicios. Lo que se puede trabajar es la orientación de la atención visual, el escaneo visual en 2D, la atención selectiva, el enganche y el desenganche atencional en un objeto. Hay pacientes que después de una lesión adquirida tienen dificultad en reconocer derecha, izquierda, arriba y abajo. Tenemos uno de los ejercicios que trabaja para derecha, izquierda, arriba y abajo. Pacientes que han tenido cualquier lesión, cualquier edad, o sea, yo trabajo en adultos, con la neurología de adultos, cualquier edad, y que puedan tener un dispositivo en su casa, y que tengan un déficit de atención visual, de visopercepción o de visoespacialidad, porque lo que disponemos es de diferentes ejercicios que el input que dirige la atención es visual, auditivo, semántico. Por ejemplo, en un momento hay un ejercicio que nombra un objeto y el paciente, digamos, sería el input semántico, el paciente tiene que reconocerlo entre otros objetos y cliquearlo. Un input auditivo, digamos, tiene auriculares, biauriculares, y suena un pitido a derecha o a izquierda, y el paciente tiene que seleccionar el objeto que aparece a derecha o a izquierda. O sea, es una guía de la atención y del recorrido visoespacial que hace el paciente según el input que tiene. Lo que estás entrenando es la dirección de la atención. Y después tenemos otro que dice derecha, izquierda, arriba y abajo, son 4. Por ahora son 4 y tenemos otro, digamos, con esto podemos trabajar con pacientes que tienen heminegligencia visual, pacientes que han perdido la referencia derecha-izquierda, pacientes que, por ejemplo, la pantalla está dividida en cuadrantes, y a medida que el paciente va mejorando, se le saca, digamos, los ejes como si fueran ejes cartesianos, para que el paciente se guíe, tiene los cuadrantes marcados. A medida que el paciente mejora, le vamos retirando la imagen del cuadrante. A eso yo llamo la granularidad. En este software yo puedo elegir el color hay pacientes que pueden leer con fondo de determinado color, si no, no pueden leer. O sea, tiene que estar en un cierto contraste. Y eso yo puedo hacerlo
con este software y no con un software que es propietario, digamos, que viene de mercado, que no contempla los detalles para la rehabilitación visoespacial. Por eso le pedí varios parámetros. Por ejemplo, un paciente puede tener ese defecto, ese déficit, pero no tener alterado la velocidad de procesamiento, puede no tener alterado la coordinación oculomotora. Entonces el objeto puede ser grande, pero manejarse a una alta velocidad. Si fuera un software estándar, si es grande lo pondría lento, porque le puse fácil, pero fácil la percepción y el resto de los parámetros difícil. Bueno, desde el punto de vista técnico, lo primero que nos encontramos es una configuración que permite ser adaptada automáticamente a la dificultad que tiene el paciente. Es decir, que si el paciente completa correctamente los ejercicios y va avanzando con un porcentaje mayor al 80% en cuanto a los aciertos de los ejercicios, la configuración avanza a un nivel más de dificultad. Si los resultados empiezan a ser negativos, el paciente comienza a fallar mucho, se vuelve al nivel de configuración anterior. Eso evita que el paciente se frustre, porque todo el tiempo tiene un avance y puede ir mejorando. También nos permite ver, a medida que avanza el tratamiento, si el paciente avanzó en el nivel de dificultad que tenía, o retrocedió, o se mantuvo igual. Desde la pantalla acá se puede apreciar que hay un botón que permite desactivarlo. ¿Por qué? Porque el médico quizás quiera trabajar algún área en específico. Es decir, quiere, por ejemplo, que el color de pantalla sea rojo. Entonces, trata durante un cierto tiempo a este paciente y cuando considera que es correcto puede avanzar en esta evolución. O puede activar directamente el configurador automático y cuando el paciente avanza, las configuraciones se actualizan. Hay diferentes configuraciones. Una es el tamaño de la figura, otra es la visibilidad del cuadrante, es decir, estas líneas que dividen la pantalla. El tamaño de la figura en este caso es un botón que está en grande, y el color de fondo es azul. El color de fondo también puede variar, el tipo de la figura puede variar, si es una figura abstracta, si es concreta, si es una figura muy simple, un círculo de color. También el tiempo en que la figura aparece en la pantalla, el tiempo que permanece durante la pantalla, si se mueve o no, si hay algún elemento que distraiga la atención del objeto principal, del estímulo principal que se quiere llamar. Y bueno, después la duración de este ejercicio. Son 4 ejercicios, cada uno de estos tiene una duración que puede ser definida por el médico. El estándar es 4 minutos, pero no importa. Acá se muestran un par de capturas. Por ejemplo, en este caso, el estímulo es la remera de Argentina y aparece un elemento distractor que es un burro, que bueno, en este momento no se ve porque es una foto, pero se mueve a lo largo de la figura, de la pantalla, perdón, y el estímulo, que es la camiseta, aparece y desaparece en distintos lugares de la pantalla. En este caso, vamos aumentando la dificultad, hay más elementos distractores, el elemento target, el estímulo, es el copo de nieve y se encuentra mucho más chiquito, y las líneas son cada vez más difusas. A su vez, el color de fondo es un gris que también dificulta un poco la visión, y mientras más aumentemos la dificultad, más pequeños se pueden hacer los elementos, y más rápido se mueven, y el color de fondo se hace más oscuro. Desde el punto de vista de los reportes que comentábamos hoy, se pueden ver cuántas partidas jugó el paciente. Decimos jugó, se considera esto un juego serio, la literatura lo considera como un juego serio. Se puede ver cuántas partidas realizó por mes, si fue un mes que realizó más partidas, menos partidas. Después podemos ver si presenta dentro de su campo visual heminegligencia en algún campo, es decir, muestra cuáles de los cuadrantes falló el paciente. En este caso, el cuadrante 1 o el primero a la izquierda,
es el que se marca en rojo, que pone que el paciente falló al hacer clic sobre los estímulos. Y por último se genera un reporte en PDF y un CDA que forma parte de la historia clínica electrónica. Para cerrar, lo que yo quiero resaltar de nuevo, además de esta granularidad, es que nosotros podemos, con el botón que mostró Martín, no sé si yo lo marco acá, si aparece en la pantalla. El primero. El primer botón que aparece, el redondito, se puede usar todo el software en forma manual, con el profesional al lado del paciente, o sea, en una sesión de neurorehabilitación, o en forma automatizada con el configurador que accede a los parámetros estándar, fácil, medio, difícil, muy difícil, donde todos los parámetros se cambian automáticamente. Entonces tenemos una facilidad que sería para pacientes que hacen estimulación tradicional y una facilidad muy importante para nosotros, que es para pacientes de neurorehabilitación específica, que solo pueden, por ahí tienen un déficit en uno de estas cuestiones que estamos viendo que atiende el parametrizador. Por ahora es todo, ¿no? Estamos, y aquí, como él me dijo, voy cerrando, sí, pero para cerrar comentamos el flujo de la práctica para que se entienda el nivel de integración que va a tener. El médico neurólogo, que son los médicos admisores, llamamos nosotros, para cualquier práctica de neurorehabilitación, da la orden por sistema o manual, hay una secretaría especial para neurorehabilitación o telerehabilitación, que genera, genera por un lado que aparezca el paciente en mi agenda y que aparezca en el sistema, dado de alta dentro del sistema para asignarle el plan de trabajo nuevo. Yo llego o abro la pantalla y encuentro en el software el paciente para ser tratado. Otra de las virtudes que tiene es que yo puedo armar, por ejemplo, un plan, conozco al paciente y digo, bueno, por estos primeros 10 días va a usar este plan de trabajo y dejo preparado para el plan para el día 11º siguiente, ¿se entiende? Y así dejo por ahí un mes de tratamiento y voy monitoreando, esa es otra facilidad que tiene, para no estar tanto siguiendo qué está haciendo el paciente en cuanto a cargar un plan. Y el paciente va a entrar, bueno, yo voy a disponer dentro de lo que es la intranet, donde cargar todo lo del parametrizador, y el paciente va a entrar al portal de salud, donde va a encontrar un botón que va a decir sus ejercicios cognitivos, de una forma amigable, va a trabajar y cuando llega la finalización del tratamiento, o el control periódico que es mensual, generamos los reportes que mostró Martín. O directamente sube el cierre final a la historia clínica. Bueno, por último, comentamos el estado del desarrollo. Hasta ahora ya se han hecho las primeras pruebas de funcionalidad, las pruebas con algunos pacientes, con los primeros pacientes. Se modificaron todas las cosas que había que cambiar, todas las mejoras desde el punto de vista de los profesionales, un feedback. Y ahora estamos trabajando en la integración con los sistemas del hospital, que estamos ya en la etapa final. Sí.